Estamos en una mesa redonda hablando con mi papá, que está presente, Raúl Molina, estoy yo, Joaquín Molina, y están mis tres hijos, Nicholas Molina, Joshua Molina y Brandon. Y queremos el Día de los Padres traer algo, una dinámica diferente. Qué bendición saber que Dios ha diseñado un formato donde podemos recibir una generación, hablarle a otra generación que pase. Eso se encuentra en el Salmo 78, versículos 3 y 4. Dice, las cosas que hemos oído, entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a nuestros hijos, contando a las generaciones venideras a cosas grandes que Dios ha hecho, la fortaleza de Dios y las maravillas que Él ha hecho. Entonces, esta dinámica de una generación que le trasciende una transición a otra generación, el conocimiento para que le vaya bien. Esta dinámica no es fácil y vamos a pedirle al doctor Molina que nos inicie con ese desafío ya en una etapa de su vida donde tiene la responsabilidad de haber dejado información donde yo pueda llevar a mis hijos y conocer un Dios fuerte, un Dios maravilloso, y Él tiene el inicio de esta discusión. Amén. No es fácil seguir un buen camino si no tienes una buena dirección y unos buenos testimonios. En mi vida yo soy médico y practiqué neurocirugía en Cuba y aquí en los Estados Unidos. Pues fui exitoso y acumulé dinero para asegurar mi futuro. Y al cabo de estar casado muchos años, tenía yo 48 años de edad, era un fracaso mi matrimonio porque estaba buscando seguridad en cosas materiales. Entonces el Señor, empecé a conocerlo a través de la palabra de Dios y la iglesia que asistimos, como la diferencia es no en las cosas materiales, sino espirituales. Y entonces nos encontramos en la Biblia que la maldición viene desde Génesis. Imagínate cuánto tiempo el Señor ha estado señalando cuál es el problema básico de la creación que Él hizo. Y dice en Génesis 4, 3, 16, le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz hijos, todo eso se cumple. Y tu deseo, ahí vamos, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí vemos la condición primaria que persiste hasta hoy por apartarse de la ley de Dios, que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Lo que está en Génesis se cumple en Apocalipsis, y a través del entendimiento de la Biblia, si nos aplicamos y aplicamos los mandatos de Dios, vamos a tener éxito y multiplicaremos nuestra familia. La familia está en el corazón de Dios. Y si yo puedo hablarle a algunas personas hoy, es por el testimonio que ha sido en mi señora y yo, en dar no palabra de Dios, sino un testimonio vivo para crear una familia. Y hoy veo cómo el Señor, sin tener yo mayor sacrificio, me ha bendecido teniendo hijos, nietos que están sirviendo a Dios, 17 nietos y muchos hijos que están obedeciendo la palabra de Dios. Son exitosos hasta el día de hoy, porque yo decidí en un momento olvidarme de las cosas materiales que todavía tengo, pero me está bendiciendo en otra manera, y puedo presentarle al mundo el testimonio, no mío, sino el que hizo Dios en mi vida cuando yo cedí a seguir sus pasos. Y la palabra esta no se apartará de mí ni de día ni noche. Y entonces voy a ser bienaventurado, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche. Será como un árbol sembrado junto a aguas de vida. Amén. Es bien importante lo que está hablando mi papá en este sentido. Estar en la mesa y se le ofrece la oportunidad de hablar de la responsabilidad de información que se va a pasar de generación en generación y tantas cosas que hay que pasar. Él pone énfasis en la relación matrimonial. Desde el principio, cuando esa relación está torcida, eso afecta todo lo que Dios quiere hacer sobre la faz de la tierra. Entonces,
la prioridad de la familia viene antes de un mover religioso o una institución eclesiástica, la iglesia. Primero Dios inicia el orden en la familia y cuando esa familia está en orden, principalmente entre esposo y esposa, los hijos pueden crecer y desarrollar este aspecto de la vida. Pero sentado a la mesa con mis 3 hijos, les quiero hacer la pregunta a ellos. ¿Qué les parece a ustedes que cuando abuelo empieza a hablar una instrucción, él comienza por el final, que es la relación matrimonial, cuando eso no es necesariamente la estación que ustedes están y están concentrando en su escuela, en su carrera, y eso viene un porvenir, pero ahora no es? ¿Cómo ustedes reciben la palabra que sale de su corazón y su boca? Pues para mí, realmente lo que escucho desde mi abuelo es algo que, aunque por ahora no me toca, sino es algo que puedo esperar en el futuro. Eso son las instrucciones de un padre, porque muchas veces mi papá me está hablando y me está dando consejos sobre diferentes áreas de mi vida que quizás ahora mismo no aplica. Pero teniendo papá es una gran bendición en que tengo todas esas diferentes instrucciones guardadas en mi corazón para cuando que llego a ese momento lo puedo aplicar para que me llegue bien. Hay muchos que no tienen papá, hay muchos que no tienen esas instrucciones y aunque quizás ahora no le aplica, en algún día sí le va a aplicar. Y ese versículo que ahora mismo pasó mi abuelo hacia mi papá, que lo va a pasar hacia mí, es algo que me va a bendecir en el futuro, sabiendo que el Señor ha llamado al hombre a ser la cabeza de la casa, a ser el líder, para que él lo puede usar para poder ser una bendición a su familia. Sin esa instrucción, aunque ahora no estoy casado y no soy padre, es algo que sin esa instrucción paso tremendo desastre luego en mi futuro. Las cosas que mis padres, las instrucciones que mi abuelo me están dando y que le están dando a ustedes, guárdelo en su corazón para que luego cuando te aplique lo puedes aplicar y te vaya bien. Chacho, ¿cómo te sentiste escuchando a abuelo hablar de las mujeres mandonas en casa? Esa no te aplica en esta estación, pero por ahí viene ese desafío de poder tener una dirección de parte de Dios. Obviamente el matrimonio es una convivencia entre esposo y esposa para poder navegar la vida bien. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste esos palabras? Bueno, yo los recibo como los niños que están en la escuela primaria, que le están enseñando las cosas de las matemáticas bien básicas. Los números, los números, exacto. Y lo están enseñando que si sigue los pasos básicos puede recibir la bendición de ser alguien como un ingeniero que está haciendo los edificios y todo eso por la misma, in the same way, lo voy a decir, que las instrucciones que me está diciendo mi abuelo, las instrucciones que él me está dando el final product. Si yo sigo los pasos bien, como él me está diciendo, yo puedo recibir las bendiciones de ser un buen padre, un buen esposo, por los pasos que él me está enseñando. Super good. Entonces, muchas de las instrucciones que estamos recibiendo de la generación previa no es de agotarse, desanimarse, decir eso no es para mí, sino estos son los building blocks, son el formato básico de poder desarrollar el día de mañana un ministerio. Inclusive escoger una mujer que está de acuerdo con Dios, porque sería fatal. Brandon, ¿cómo tú te sientes ser el esposo de una mujer que no te va a escuchar ni a ti ni a Dios? With what words that any instruction that I receive now that doesn't pertain to me, it's not something that I just disregard and say, okay, I'll just wait to hear that when I get to that age. But it is something that the Bible talks about seasons, and every season has its different timing, and you have to do what you have to do in that season, right? It doesn't matter what season you're in. God has placed you to do excellence in your own season, and then God can't entrust. The Bible says He can't trust you with big things until you have,
done excellence what He's already given you. And so this like stuff like marriage in the future, stuff like that, it's not something that I'm thinking about now, but it's obviously something that I know I'm preparing for. You know, if I don't do what I'm supposed to do now at this season, then I'm not able to enjoy what He talks about and all the things that He's been able to enjoy because He sowed His seeds in the right season. So it's not something you disregard, but it's just like something that you say, you know, I'm preparing for that season. That's why I'm holding on to that could be my reality. Estamos también viendo que hay diferentes etapas. Allá en Génesis 21, versículo 8, está el paisaje en la Biblia donde Abraham celebra la vida de Isaac cuando es destetado. Significa que ya no va a estar más con la mamá, ahora pasa a una época de ser un hijo instruido por su papá. Háblanos un poquito de esa transición de la responsabilidad de un padre que le entregan a un hijo. Muchos papás dicen, ve y pregúntale a tu mamá. Y están dañando lo que Dios creó, que el hijo tiene que pasar el tiempo con el papá para ser instruido, corregido, y esa transición la vemos ahí en Génesis 21, versículo 8. Exactamente, hay tiempo en que la madre es necesaria al hijo para amamantarlo, pero no lo va a amamantar después del primero y segundo año. Y es responsabilidad del padre de quitárselo a la madre, a los varones, pues la relación entre mujer e hija es diferente a lo que estamos hablando aquí. Queremos hacer patrones, padres, hacer una patria para poder triunfar en las cosas que Dios nos ha puesto, obedeciendo al Padre, que es Padre nuestro, el que nosotros invocamos constantemente, y decía Jesucristo, oren así, Padre nuestro. Hay un Padre nuestro que es responsable de tu entrada y tu salida, y nos ha encargado a nosotros, padres, no muñecos en la casa, ni en la calle, ni en su trabajo, sino hombres que se paren en convicción para aplicar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y en Eclesiastés dice, lo que fue es lo que es y lo que va a ser. Así que no busquemos otra solución a la felicidad, la tranquilidad y la paz en la casa primordialmente, y en la nación y en la patria. Nosotros somos llamados a ser hijos de Abraham por nuestra fe. ¿Y qué fue con lo que hizo Abraham? Destetó a su hijo Isaac, y fue herencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. A eso estamos llamados nosotros a ser hombres de carácter de Cristo. El ejemplo que puso la Biblia es ser como Jesucristo, un verdadero hombre, en la altura, anchura y profundidad del varón perfecto. La maldición que hay en Génesis es que el deseo de la mujer será sobre el hombre. Entonces, la solución que tenía el hombre es señorearse en ella, el deseo sobre el hombre. Y el hombre entonces, para poder actuar, se enseñorea de la mujer. Eso no es de Dios. Dios tiene un orden que es Dios, el hombre, la mujer, los hijos, la casa y últimamente la iglesia. Hay mucha gente que son lo que llaman los hebreos bibliógrafos. Se saben la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, pero su vida es un desastre. ¿Dónde está tu hijo? En la cárcel, divorciado 2 veces, adicto. Eso no es una familia, no fue el plan de Dios original. Y yo dejé de ser médico y tener ansia por las cosas materiales para presentarme de Dios aprobado, como dice 2 de Timoteo 2:15. Preséntate ante Dios aprobado, que maneja bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Dios no te pide milagros y señales, sino que estudie la palabra y que Dios le habla a todo el mundo directamente. El que no lo oye va al fracaso. El que oye la palabra de Dios no le va a alcanzar la maldición que está en Malaquías 4:6. Él dice, Él hará volver el corazón de los padres. Si tú eres padre o no eres padre, tú puedes aparentar a cualquiera de los que vienen a la iglesia. Hay necesidad de un patrón, de un carácter de padre para poderle dar un testimonio a esas personas. Y dice la Escritura, y el corazón de los hijos, no está diciendo tus hijos, el vecino tiene hijos y tú tienes que apiadarte, predicarle y tratar de llevarle a conocer la verdad de Dios, porque si no, hay una amenaza. En el último libro
del Viejo Testamento, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Es decir, que hay un choice, una decisión que hacer a nosotros los padres, y podemos ser padres en cualquier momento, en todo momento donde vaya, para que el ejemplo de nosotros como padres haga una buena ciudad, una buena iglesia y una buena nación. Entonces es súper tremendo que vemos esta dinámica en la palabra de Dios. Vemos a Abraham celebrando la madurez de Isaac, que está creciendo, pero vivimos en una generación donde ellos se burlan de lo que es un patriarca, se burlan de lo que es un papá. Todos los programas en la televisor, todos los comediantes, como no tienen una cultura familiar, la rechazan y piensan que es una amenaza. Nick, ¿qué es lo que tú piensas de una generación joven que le está diciendo a los padres, no tenemos apetito para este proceso, esta dinámica, donde finalmente es el plan de Dios, porque Dios después le dice a Abraham, tú serás una bendición para todas las familias de la tierra? Cuando no hay una dinámica como la que estamos haciendo aquí, las otras familias no saben que esto puede ser una realidad. Sí, y realmente el mundo, como estaba diciendo, se burla de lo que es ser un padre, en lo que los jóvenes, cuando se empiezan a vestir ya un poquito más con una madurez de poder vestirse como un hombre de trabajo, con la camisa por dentro de los pantalones, con cinturón, con medias, con corbata, dicen que ya no eres cool, ya no eres atractivo, ya tú eres como, aún lo dicen, Demasiado cuadrado, le dicen. dad bod o dad shoes y todo eso, como ya no sirves a ser joven o atractivo, whatever. Y es porque los padres nos llaman a la madurez, y la madurez es necesario para poder disfrutar de las bendiciones de lo que es ser esposo, papá, tener familia, tener carrera. Una cosa que me hizo reír en escuchando este versículo fue cuando nosotros, creo que nosotros teníamos unos 14, 13 años y regresamos como a las 1 a las 2 de la mañana a la casa, y entramos y ya tú y mamá estaban durmiendo, y tocamos la puerta y le dijimos, mami, nosotros tenemos hambre, ¿y qué nos vas a hacer? ¿Qué nos vas a hacer de comida? Y mi mamá, siendo una mamá bien atenta, se empezó a levantar de la cama, y mi papá bien rápido, como que ni te atreves, ni te pares, y nos viró y nos dio una gran... una lección que la cocina cerraba a las 12 de la noche. Y como que, y ustedes no saben cómo hacer cereal y leche, cómo ustedes se van a casar, y cómo ustedes no saben hacer con ham and cheese sandwiches, ustedes nunca van a tener hijos, whatever. Pero la realidad es que un padre te llama a la madurez, y no tener papá y no tener alguien que está encima de ti apoyándote y también corrigiéndote, nunca vas a madurar. Y por eso los hombres, los jóvenes hoy no quieren papá, porque no quieren madurar, no quieren responsabilidad. Y igual como Abraham lo hizo a Isaac, mi papá nos los ha hecho a cada uno de nosotros, en poder darnos la bendición de poder crecer y llegar al punto de ya no ser hijo, pero ahora ser hombre. Eso es súper importante. El ejemplo tenemos también en la ilustración del águila, y no sé si Joshua, tú conoces la ilustración del águila, donde después de un tiempo el águila se ha acomodado tanto en el nido que el papá tiene que sacarle todas las plumas y todo lo cómodo para revolotear y sacarlo del nido, si no él se queda ahí y nunca vuela. Entonces, ¿cómo tú te sientes en ese desafío? Sal de la cama, despierta, acuéstate temprano, cuando tú tienes el entrenador ese olímpico. Yeah. Háblanos un poquito de eso. Algo que siempre estoy hablando con mis niños los jóvenes en la viernes de la noche, les estoy explicando que muchas veces tenemos un padre o tenemos la iglesia que nos está instruyendo, que tenemos que vivir a certain way, tenemos que hablar así. Cierta forma. Yeah.
y muchas veces nos ponemos muy bravos porque nadie le gusta que alguien le está diciendo lo que tiene que hacer, pero en the same way, tenemos the Olympic athletes que aunque tienen 5 años, lo están levantando de las 5 de la mañana para empezar a entrenarlos, exacto. Y tienen que levantarse bien temprano y también tienen que comer algunas de las comidas para que sea más, to be more healthy y todo eso. Y es muy difícil es muy difícil vivir una vida así, que tienen que levantarse y todo eso. Y tienen amigos que no están haciendo las mismas cosas, que pueden levantarse cuando quieren y pueden dormirse cuando quieren. Y comen lo que quieran. Exacto, pero tenemos los padres para entrenarlos a ser campeones. Y si no estamos siguiendo las instrucciones, nunca en nuestra vida vamos a llegar al tiempo que vamos a estar en el stage con la medalla, que todo el mundo ven que nosotros somos campeones porque estuvimos siguiendo las instrucciones de nuestro entrenador, que es nuestro padre. Súper. Y muchas veces el más pequeño de casa ya se cansan los padres de lidiar, de exigir, de corregir, de disciplinar, y ya dejan por no corregido el más joven. Brandon, en el sector de tu vida, ¿qué edad tú tienes? 21. 21 años. Tú todavía eres un joven que obedece, que llega a casa a tiempo, que honra a tus padres en una cultura donde no existe. Háblanos un poquito de eso, de la diferencia entre tu vida y la vida de tus amigos en la universidad. For the most part, with the people, at least for friends, I can say my generation, but my friends that I've grown up with, and just looking at my generation, we're living in a place and a culture. It's like you can choose where you want to be and who you want to listen to, and because of that, they say, choose a person that you like. Why are you gonna sit down, listen to somebody, then they're telling you things that you don't enjoy, and it's just a time where you do what you want to do. If it feels right to you, do that. Whatever feels good. And so obviously in the Bible, it talks over and over again how that's not the case, right? God's plan is obedience. That's denying self. That is, even to be a Christian, it says to deny self and take up the cross. And it's not a life that is what you would want to do, but it does give the best results. And there's many times where it wasn't easy listening to an instruction and whatever it is that you or Bobby Ding had to tell me. But in the end, I know that the Bible says if you honor your father, you honor the people that God has put in your life right now, you'll be able to get the results that He's promised you, the blessings. And I tell my kids and the kids in the youth group all the time, obedience equals blessings, right? And the only way you get it's like an equation. The only way you get blessings is if you obey the order that God had placed in your life and the people we put in your life at that moment. And so since He given us fathers and grandfathers, that's somebody that God can bless us through with obedience. Eso es bien importante porque hoy yo estaba almorzando y un señor me dice, pastor, yo quiero entender un poco la dinámica de esta generación que ha legalizado la marihuana. ¿Qué tiene de malo ahora que va a ser legal, ya no va a ser ilegal? ¿Qué tiene de malo andar en eso? Y yo le decía que una cultura hedonista, que eso viene del griego, que significa buscar el placer, es una destrucción, tanto en el matrimonio, cuando el esposo hace lo que le da la gana, la esposa lo que le da la gana, los hijos que le da la gana, lo que siente bien, es una destrucción social en la familia, el matrimonio y la comunidad. Entonces vamos a ver pronto que cada egoísmo va a dar a eso. Papi, quiero que hable ya para finalizar, una cultura que van a probar la marihuana como algo que se usa para medicina, para el uso farmacéutico. ¿Qué va a suceder a lo largo de las relaciones sociales cuando es un mundo que busca el placer y buscar el egoísmo, que lo dice la Biblia? En los últimos días los hombres serán egoístas, amadores de sí mismos. La humanidad tiene la tendencia de mantener una similitud a lo que se le presenta, es decir, transformarse con la generación en que vive. En los años pasados sabemos de la prohibición del alcohol
donde era prohibido tomar alcohol y la gente se escondía y se emborrachaba, y aquella época pasó. Entonces lo que pasó antes con la prohibición del alcohol está pasando con la marihuana y la droga hoy en día. Se autoriza, la permiten, pero no va a ninguna parte porque médicamente no ha sido comprobado, como la aspirina o la penicilina y cosas que Dios ha permitido descubrir. Tiene algún fin para la gente que lo necesita, pero la realidad es que la mayoría de la gente que están fumando marihuana y cogiendo opioides están buscando una nueva sensación, un nuevo sentir, un alivio de cosas físicas y materiales. Pero la parte más importante del hombre es la parte espiritual. La parte espiritual no se ve, pero sí se recibe cuando uno lo quiere. Cuando Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un neuma en griego y es un aire que estaba en el pueblo judío, pero ahora está en nosotros, gracias al sacrificio de un hombre. Entonces nosotros podemos recibir ese Espíritu que dice Cristo, que nos va a llevar a toda verdad y nos va a consolar. La gente está buscando una verdad en el alcohol, hoy en la marihuana, el pasado va a ser en los opioides y va a pasar de moda, pero nunca van a completar su vida porque no tienen la parte principal, que es pedirle a Dios que envíe el Espíritu Santo, como Él prometió, no estar con nosotros, sino en nosotros. Y entonces de su interior correrán ríos de agua viva, aleluya. Eso me pasó a mí cuando tenía ya 48 años, que estaba buscando los placeres de este mundo, no drogas, pero sí un matrimonio y una familia, y nunca la pude tener. Eran problemas que no eran sexo, ni adulterio, ni nada de eso, pero la falta de Dios en nuestra familia. Y gracias a Dios que en el año 83, tenía yo 48, cuando mi señora viene con la noticia de que Cristo vive y Dios existe, aleluya, se volvió loca la vieja. Y ahí mismo empecé yo a observarla y su vida verdaderamente había cambiado hasta hoy. Y es la mujer que Dios me ha dado, gloria a Dios, para llevarme a lo que yo no podía. Pues yo no soy ni inteligente ni estudioso de la Biblia, pero sí vi una vida y una transformación a clamar por el verdadero Dios, el que nos puede llevar y dar vida y vida eterna. Las cosas materiales pasan. A mí me gusta mucho Romanos 12, porque dice en 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformado. Coge la forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Y aquellos que nos están oyendo, que están buscando ese estado esotérico y material y sentimental y espiritual, no hay respuesta que no sea Jesucristo. El hombre de hoy no tiene carácter porque se ha desviado de la naturaleza y del orden de Dios, y vamos directo, los que no han recibido el espíritu ese, a la perdición, a la muerte eterna, y es bien doloroso. Es bien importante que entendamos que esta es la dinámica que Dios creó. Un padre que le instruye a su hijo, que le instruye a sus hijos. Dice la Biblia que la corona de los hombres deja la herencia a los hijos de los hijos. Y te quiero dar gracias por buscar de Cristo y marcar nuestras vidas con ese celo de la palabra del Señor. Y yo he intentado hacer lo mismo con mis hijos, y yo sé que eso va a ser una herencia para mis nietos. Amén. Tener hombres que aman a Dios, que respetan a sus padres, que honran, y eso lo queremos para usted. Y por eso hemos hecho esta mesa redonda, y le queremos animar que se acerque a los principios de la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de esta vida, lleva a una ruina horrible y es contrario a lo que Dios formó en su palabra, la dinámica de un padre que instruye a sus hijos, que pueda declarar a la próxima generación la grandeza del Señor, lo que Dios ha hecho, cómo hemos de vivir, cómo debemos formar nuestra familia, nuestra dinámica de mayordomía, la administración de ser maduros y responsables, no irresponsables. Así que Dios les bendiga y gracias por permitirnos llegar a usted con este gran día de los padres. Dios les bendiga y disfruten a su familia. Bendiciones.